Han pasado casi 24 horas de la última actualización, amigos. El precio de Bitcoin se encuentra por los $123,000. En el gráfico de 4 horas hemos visto cómo ha hecho un último mechazo, alcanzando un nuevo máximo histórico, prácticamente sobre los $125,000, rozando los 126,000, un precio que jamás había alcanzado Bitcoin. El día de ayer ha sucedido, generando una divergencia bajista, que bueno, aquí no lo vemos, pero con algún oscilador podríamos estarlo notando fácilmente, ya que este último movimiento alcista se ha dado prácticamente fin de semana, un día sábado, considerando también que ha sido con menos volumen que todo este último movimiento anterior. Esto podríamos catalogarlo, amigos, este último movimiento como un movimiento de manipulación, un movimiento para ir a liquidar todos los posicionados en short, claramente sobreapalancados. Es por ello que nosotros hemos venido comentando, y como siempre lo comentamos, que en estos puntos no es buena idea operar shorts, ya que aunque el patrón, como hasta este momento, sigue siendo de retroceso o de corrección, de repente salen estos movimientos los cuales nosotros no podemos determinar con tanta facilidad, porque son movimientos que, por así decirse, no deberían de estar existiendo. Ayer ya les venía explicando, se estaba dando una posible entrada en el patrón, aquí lo habíamos visto, conforme el estocástico por la parte de abajo, es justamente en este punto donde estaba grabando, y bueno, sí se da el rebote. Sin embargo, nuevamente el precio vuelve a retroceder después de hacer ese movimiento pues de liquidación, como comento. Vimos que sí llegó a subir algo considerable, cerca de un 3%. Sin embargo, en las últimas horas de este día, las últimas 12 horas, el precio nuevamente ha vuelto a caer y ha vuelto a tocar cerca de los $122,000, $123,000. Dentro de la temporalidad de una hora, esto sigue siendo de corrección, lo podemos ver en la parte de abajo, en el estocástico. El precio está sobre la media de 53 periodos, sí. Sin embargo, amigos, la única posibilidad de poder entrar en este punto al alza es que el precio haga una corrección, claramente para operar el menor riesgo posible, porque si aquí nosotros somos arriesgados, pues nos hubiésemos metido el día de ayer ahí en la entrada que estaba dándose en la temporalidad de una hora. Sin embargo, conforme temporalidades, era un movimiento para operarse en scalping rápido y no tanto una operativa para gráficos de una hora o 4 horas. Hoy vemos que el precio ha vuelto a retroceder, y en este punto nosotros estaríamos esperando que en este inicio de semana el precio intente corregir o se mantenga en esta zona, ¿ok? Es importante ver que el precio se mantenga al menos unos días, como mínimo sobre los $122,000, $121,500 en todo este recuadro azul que acabo de poner, por encima de los 121,600 aproximadamente, para poder confirmar una reentrada, pero sería a mediados de esta semana. Estamos hablando del día miércoles, el día jueves. Tendríamos que esperar como mínimo un rango en esta zona, o la corrección de la cual les he venido hablando en los últimos 2-3 días. Una corrección que podría estar alcanzando cerca de los $118,000 como mínimo, e inclusive ir a cubrir lo que es el imbalance, que en este punto ya se está quedando muy atrás, hay que aceptarlo, se está quedando muy atrás ese imbalance por los 116, $115,500. Aún así, no olvidemos que para Bitcoin no hay imposibles, de repente se desploma 6%, como si nada, va a cubrir esa zona y otra vez para arriba. Pero en este punto lo más importante está quedando por los 118,000, que es un precio no tan lejano al actual. Estamos hablando de 4% por debajo del precio actual, algo muy alcanzable para Bitcoin. Hay que aclarar también que el día de hoy, al ver el precio nuevamente retroceder, el gap que se pudo haber formado, es decir, si el precio se mantuviera por la parte alta y llegáramos a día lunes y el precio no retrocediera, hubiese formado un gap aquí en esta zona. Pero como vemos que el precio ha vuelto a retroceder, ha vuelto a caer lo que ha subido, ese gap pues no ha existido, no hay ningún movimiento extraño, todo está bastante normal, simplemente un pequeño movimiento para liquidar shorts, en este caso de los que se han adelantado en este punto, o más bien de los que están operando un tipo de movimientos que no debería de estarse haciendo, ya que eso sería contratendencia totalmente. Por ahora, como tal, vamos a ver el gráfico de una hora y simplemente dejar el mismo escenario al menos que les he dejado el día de ayer, ya que este patrón es algo que ha ocurrido aquí. Sin embargo, vemos cómo sube y vuelve a bajar. El precio ayer nos encontrábamos en esta zona, se los había dejado para abajo. El día de hoy de igual manera se los dejo para abajo, pero recuerden, amigos, no porque sea un movimiento de corrección lo ideal es operar shorts. Vuelvo a repetir, shorts en este punto no, lo ideal es esperar a que corrija y agarrar los longs, porque el precio va a seguir subiendo. Si pasamos a ver lo que es el mapa de liquidez, vemos cómo ha cubierto un poco más aquí. Bueno, vamos a corregir esto, vamos a mostrar un
poco más de liquidez de lo que se ha acumulado en los últimos días, semanas, y vemos como por los 126,000 ya fue a tocar un poco de ella, lo tenemos aquí, de esa liquidez bastante antaña. Vemos que viene desde hace semanas, inclusive podríamos decir que viene desde hace meses. La liquidez de los 126,000 sigue quedando por supuesto pendiente la que está por los 128,000 dólares. Esa liquidez al parecer va a seguir ahí al menos por unos días o semanas más. Por la parte de abajo simplemente vemos poca liquidez que se ha ido acumulando de los longs, y como ya lo hemos visualizado, por los 118,000 y un poco más aquí por los 121,000 dólares que se ha generado prácticamente en estos últimos 2 días, ligeramente por debajo del rango actual, ok. Una zona de liquidez muy probable ir a tocar son los 121,000 dólares para este lunes o para el inicio de esta semana, y posteriormente vuelvo a repetir amigos, cuando veamos que el precio esté llegando por los 118, si es que lo llega a alcanzar, es para abrir operaciones en long y en spot, al menos con la información que tenemos hasta el día de hoy. También es importante ver qué día llega a esa zona, si es que llega a retroceder a los 118, pero lo llega a ser un día viernes o lo llega a ser un día en el cual no es una buena idea incorporarse en el mercado, también lo vamos a actualizar, porque recordemos que no simplemente es entrar por entrar, hay que ver en qué día llega, con cuánto volumen llega, con qué capitalización, qué estructura tiene en el mercado, si hay divergencia. Bueno, hay muchos factores más que influyen y no solamente la acción del precio, por lo cual el soporte es los 118 sí, pero hay que ver más factores con los que llega a ese precio, si es que llega, o simplemente hace un rango como menciono por encima de los 121,600, 121,500 y para arriba, ok. Pero en pocas palabras, entrar en spot aquí en este precio no, en este precio es una zona muy alta y como sabemos son zonas de venta. Entrar en futuros en short tampoco, ya vimos por qué. De repente pueden salir las velas verdes y te van a terminar liquidar mucho más si te sobreapalancas, y entrar en long de igual manera tampoco, porque lo que estamos esperando es la corrección y el soporte más seguro, por así decirse, por los 118,000 dólares. Ahora pasando a ver lo que es por ejemplo Solana y las altcoins que siempre hemos estado revisando, también hicieron este movimiento, un movimiento para ir a liquidar. Ayer ya lo veníamos explicando amigos, esto tampoco es que nos haya agarrado 100% por sorpresa, porque pudimos notar la entrada, ¿no? El movimiento. En el caso de Solana yo se los dejé como máximo cerca de los 130, 131, volvió a subir alcanzando el máximo anterior tocado en las últimas horas o en los últimos días, aquí por los 137 y otra vez para abajo. Vemos que ese movimiento tuvo un poco más de volatilidad, pero como repito, no es un movimiento que nos haya agarrado totalmente por sorpresa, ya lo habíamos previsto. Tuvo más volatilidad de lo esperado, sí, sin embargo nuevamente el precio está volviendo a la parte baja y conocemos el soporte, ya lo actualizamos el día de ayer por los 120 aproximadamente, 119, e inclusive una volatilidad que podría llegar un poco más abajo, cerrando el imbalance de los 113 o 112 dólares, ok, pero lo más importante está por los 119 o 120 dólares, así que ojo con ese patrón. En el caso de XRP también ha hecho este movimiento, lo veníamos viendo el día de ayer, una posible entrada que subió más de lo esperado, sí, ya que subió en un día sábado cuando el volumen es bajo. De hecho el día de ayer el volumen era bajo, por eso podemos catalogar este movimiento como manipulación, ok, es manipulación de los market makers para ir a liquidar y nuevamente para abajo. En este caso también ya hemos identificado lo que es el soporte cerca de los 2,90, 2,86 centavos y para arriba otra vez. La única que podríamos estar viendo que está un poco diferente, que no quiere caer, es BNB, ya lo hemos visto, sigue estando en una parte bastante alta por los 1,160 dólares, increíble con BNB, es de esperarse, es una criptomoneda del exchange más grande, ¿no? Que es Binance, conocido como Binance, que eso no significa que sea el mejor, sabemos que es el más grande porque es uno de los más populares y que tiene más marketing, ¿no? Sin embargo, recordemos que lo más grande no siempre es lo mejor, y vemos que sigue estando en la parte alta, pero bueno, yo sigo considerando que BNB sí va a corregir y podría estar alcanzando los 1,100 dólares, ok, sobre la media de 53 periodos, y a partir de ese punto, como lo demás, es probable que vuelva al menos a buscar esta zona alta, es decir, un triple techo por los 1,200 dólares aproximadamente, pero antes hay que esperar esa corrección, una corrección que, vuelvo a repetir, operar en short no es tan buena idea, a no ser que tú seas un trader arriesgado con un poquito de experiencia, saber que debes de usar tus stop loss, porque si esto se dispara sin caer, tú no te vas a ir liquidado, ¿vale? Tú no vas a caer en la trampa que siempre suele hacer el mercado. Y ya por último vamos a ver a lo que es Ethereum, vamos a ver cómo se ha comportado
también en las últimas 24 horas. En esto hemos dejado un rango, el rango sigue respetándose, en Ethereum prácticamente está igual, no ha cambiado nada. Es muy probable que este rango siga desarrollándose y la entrada, obviamente, viendo un rango en este punto, la entrada se encuentra por los 4.450. En todo caso, si se van a incorporar en futuros en long, incorpórense, amigos, sabiendo que van a promediar. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos de la manipulación. Un ejemplo, la parte baja de este rango es, como menciono, los 4.450 por esta zona. Incorpórense pensando que el precio va a caer más, porque si agarran un long en este punto esperando que haga esto, sin embargo el movimiento sale mal y cae y se desploma y llega a alcanzar los 4.200, por ejemplo, pues bueno, en este otro soporte, después de ir a cubrir el imbalance que está pendiente en esta zona, se puede llegar a promediar y ahora sí para arriba. Por eso les comento, en el caso específico de Ethereum, si se van a incorporar en la parte alta o más bien baja de este rango formado en el gráfico de 4 horas, háganlo pensando en promediar, porque puede llegarles a salir mal, ya que conocemos cómo es Ethereum, muy, no sé cómo explicarlo, hace movimientos bastante raros, te hace esperar mucho tiempo, se mete en rango y de repente es explosivo hacia uno de los dos lados, y que en este caso lo más probable es que continúe subiendo, pero no sabemos la manipulación que pueda haber antes de ello, ¿ok? Por el día de hoy ha sido toda la información. Vamos a esperar el día de mañana lunes a ver cómo abren los mercados, vamos a ver cómo se comienzan a mover las criptos. Desde mi perspectiva vamos a seguir esperando continuación del rango o un retroceso, una corrección que logre darnos entrada en el caso de Bitcoin por los $118,000 y en el caso de Solana, por ejemplo, entre los $112 a $119, en el caso de XRP por los $2.86 o $2.90. En BNB está un poco más complicado, ahí estamos esperando una corrección y ya veremos después. Y en el caso de Ethereum, como lo menciono, por la parte baja del rango actual, cerca de los 4.450 y con intención de promediar si el precio se desploma a los 4.200 o 4.250. Sin más por el día de hoy, espero que se encuentren muy bien, mañana estaremos de vuelta, nos estamos escuchando, a la próxima.